Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Estoy feliz de estar acá porque acabo de volver de Colombia. Hace 2 días Bueno, volví. Sí, de la fiesta del libro de Medellín. Medellín. Sí, Ah, genial. así que Eh, bueno, muy feliz. Es la segunda vez que viajo a Colombia este año. Así que bueno, me alegra mucho encontrarme con lectores y lectoras de allá. Tremendo. Por acá tenemos mucho colombiano, aunque detecto algunos peruanos y mexicanos y argentinos. Qué bueno, Eh, de manera que bienvenida y gracias. supongo que me coincide todas esas nacionalidades eh, con las editoriales con las que has publicado o que, con las que al menos hay libros en este momento en Makemake. Por ejemplo, Mariana, que es ilustradora y autora argentina. Por ejemplo, es autora de ilustró, no, eh, ah, es autora e ilustradora de dos libros, La sopa más rica y otros cuentos, que es del que vamos a hablar hoy, de la editorial Cataplum, y de Minimundo, que ese sí lo tengo por acá en papel, que también está con cómics de Debris, perdón, no sé dónde poner el acento, y hay otros dos libros de ella en Makemake, La gallina y el monstruo y La cabellera del señor Antúnez. Mariana estudió Bellas Artes e Ilustración de libros para niños y, como les decía, ha publicado como autora e ilustradora en todos los continentes. Sus mayores intereses son el poder narrativo de la imagen, los personajes antropomorfos, el uso del color como elemento compositivo, las escenas nocturnas, la infancia, la fuerza de la naturaleza, el humor y la magia. Ha sido galardonada con los premios Compostela al álbum ilustrado y el Silent Book Contest con el libro Mientras duermes. Eh, Esa es la presentación oficial. Muy bienvenida y te dejo el escenario. Bueno, muchas gracias, Catalina. Bueno, como decía Catalina, yo me dediqué muchos años a ilustrar para niños y niñas, sobre todo en el formato de libro álbum. Los libros álbum son esos libros en donde las ilustraciones tienen, digamos, el poder de generar sentido junto con el texto, ¿no? Y que están operando juntas para generar sentidos muy potentes con el lector. Hola, gracias. Entonces, digamos, yo vengo explorando mucho el género del libro álbum y trabajé varios años en eso. También me interesan mucho los libros para bebés. Tengo varios libros publicados en cartón. Pero en los últimos años me empezó a interesar muchísimo el cómic y la historieta, ¿no? En Argentina tenemos una tradición muy fuerte de historieta. eh, y yo soy muy lectora también de novelas gráficas y de cómics. Bueno, tenemos al gran Kino, nuestro Kino, que bueno, lo compartimos con el mundo, y yo crecí leyendo las historietas de Mafalda, por ejemplo. Entonces estaba muy acostumbrada a ese lenguaje de los cuadritos, pero siempre tenía como la duda de si yo podía ilustrar cómics, porque me daba mucha inseguridad como dibujante, ya que yo estaba acostumbrada a generar escenas en dobles páginas, ¿no? Dobles páginas ilustradas, con textos breves, y pasar de ese formato de libro álbum al formato de cómic o de historieta era empezar a utilizar los elementos propios de la historieta, que son el cuadrito o la viñeta, los globos de diálogo, los globos de pensamiento, esta esta idea de que en una página hay muchas pequeñas escenas, ¿no? Que se suceden y que van construyendo la historia. A la vez hay un montón de cosas en común con el libro álbum, digamos. También hay un código escrito o un texto eh, funcionando junto con un código visual o una imagen y generando sentido. Y también requiere de mucha atención y muchas competencias por parte del lector para poder, digamos, leer la secuencia. Entonces, ahora le voy a pedir a María Paula que ponga, por favor, la presentación, un poco para contarles cuál fue el proceso. Si querés, anda pasa lentamente las diapositivas. Este libro del cual les voy a hablar hoy se llama La sopa más rica.
y que tiene algunos elementos también de libro álbum. Van a ver que hay algunas dobles páginas ilustradas. Estas son pequeñas historias que se suceden en un pueblo que yo inventé, y son pequeñas historias que le suceden a los personajes niños y niñas del pueblo, ¿no? Que son animales antropomorfos. Fíjense en esta, por ejemplo, que se llama Buena Compañía. El personaje de Coco, que es el cocodrilo, adopta una mascota, y esa mascota es un insecto. Entonces, la historia cuenta todo lo que sucede en casa con ese insecto, tiene mucho humor. A mí me interesa que los niños y las niñas lean historieta. Este es otro cuento que se llama La sopa más rica. A mí me interesa mucho que los niños y las niñas aprendan a leer las viñetas y que aprendan a entender que las viñetas se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, que puedan, a la vez que incorporan los libros álbum o los relatos sin ilustración, también puedan leer historieta, porque la historieta es un lenguaje, ¿no? El cómic es un lenguaje muy rico. Acá, en estas fotos van a ver las pruebas de personajes que yo generé antes de empezar a ilustrar el libro. Yo trabajé mucho con la editora de Cataplum, que es una maravillosa editora que se llama María Fernanda Paz Castillo, y ella fue la que me sugirió generar estas historias, eh, que al principio pensamos como las historias de las primeras veces, ¿no? La primera vez que un niño hace un campamento o la primera vez que un niño tiene una mascota. Acá van a ver los bocetos de la historieta, y así es como yo tengo que dibujo, digamos, a mano alzada y planifico las historias para después poder pasarlas a tinta. Y esta es la instancia que nosotras conversamos con María Fernanda o y también con Ana Palmero, que es la directora de arte. Ustedes saben que para hacer un libro se necesitan muchas personas, y a pesar de que yo soy autora integral, me gusta mucho conversar con las editoras, cuando son buenas editoras como Mafe, y poder intercambiar y que ellas aporten ideas. Y también la directora de arte es muy importante porque es la que ayuda a darle como una identidad visual fuerte al libro. Esta es la parte donde entinto. Yo para este libro traté de utilizar un método de trabajo muy tradicional del cómic, ¿no? Trabajé con plumilla o plumín, no sé cómo lo llaman en Colombia, y primero hice los bocetos, luego los calqué, y después los entinté con plumilla como la vieja escuela, ¿no? de cómic. Me interesaba utilizar estas técnicas porque están muy emparentadas con el lenguaje de la historieta, y me gustaba meterme de lleno en hacer un homenaje a la historieta a través de, este, de estos relatos para niños muy pequeños. Acá también se ve muy bien cómo entintaba. Para mí fueron muchas dificultades técnicas porque no estaba acostumbrada a usar la plumilla, entonces se me llenaban de tinta las ilustraciones, pero bueno, fue un proceso súper lindo. eh, y, y después di color digital, ¿no? Como que trabajé escaneé las ilustraciones entintadas y le di color digital, y elegí una paleta como de colores muy suaves, muy cálidos, para también evocar ciertas ilustraciones más tradicionales o antiguas. Y si querés ahora, María Paula, vemos el PDF del libro completo, porque bueno, son historias que van sucediendo en este pueblo que se llama Villaverde, en donde vive una pequeña comunidad que yo inventé. A mí me interesa mucho trabajar con animales antropomorfos porque siempre leí de chica libros, siempre me llamaron la atención de chica los libros donde había animales. Me parece que generan que son muy bien acogidos por los niños y niñas. Me parece que hay algo ahí de una identificación más universal
con el personaje animal y no tan específica de ciertos géneros o ciertas características humanas. Me parece que me permite también jugar con el humor, imaginar que la mascota de un cocodrilo puede ser un insecto, por ejemplo. También esta historia es un pequeño homenaje a las bibliotecas y a lo que sucede cuando vamos a una biblioteca y, y- y es el personaje Luis, que va con su abuela y empiezan a abrir los libros en la biblioteca porque es un día de lluvia y no pueden salir al parque. Y ese viaje es muchísimo más rico y fantasioso que cualquier videojuego, cualquier contacto con la tecnología o con otros medios. Entonces, a mí me interesaba mucho trabajar con eso. Y después hay otros cuentos, no sé si querés seguir pasando. Ahí se ve como esta escena es una escena de caprichos o de berrinches, que como le llamamos acá en Argentina, y es una niña que va con su papá al mercado y como el padre le empieza a comprar cosas y en algún momento el padre dice, bueno, no te voy a comprar más, no te voy a comprar los zapatos azules que querés, y ella hace un gran escándalo, que es algo que a todos nos ha pasado, como los que tenemos hijos. O los que estamos cerca de niños hemos vivido esa etapa y me interesaba ilustrarla y contarla con humor y sin dramatismo y tomarla como una situación natural a la infancia. Eh, y, y bueno, también contarles que estas historias, yo tengo chicos chicos, entonces estoy todo el tiempo atenta a las cosas que suceden en mi cotidianidad y trato de tomar nota de algunas situaciones que veo que suceden con mis hijos o con los hijos de amigos o con los niños que tengo alrededor. Eh, y hay mucho de mi vida personal que está metida en estas historias. Eh, y bueno, espero que se disfruten mucho. La verdad que he tenido muy linda recepción de este libro. Está publicado, eh, he ido a presentarlo a Bogotá este año y a los chicos les gusta y se identifican con las historias. Eh, a mí me interesa mucho eso, como generar pequeñas situaciones humorísticas. Me interesa que las historietas tengan fantasía, que tengan aventura, a la vez que tengan cierta cotidianidad, ¿no? Como me parece que ambos libros, también Mini Mundo es un libro que tiene relatos eh, cotidianos de un grupo de personajes, pero pero con ciertas diferencias, porque es una historia, ese es un libro que surge a partir de unas historietas muy cortas que yo trabajaba, que yo presentaba mensualmente en una revista que es de Argentina y que Comics Debris decidió compilar y que tienen más que ver con algo surrealista, con el miedo eh, de un personaje principal que es el ratón, ¿no? Eh, y que trabaja mucho alrededor de los miedos de la infancia. Eh, Como pero este es, ven, ay, este es perdón. no, perdón, Catalina. No, quería, qué bueno que Paula está mostrando también el mini mundo para que sepan que ese también está en Makemake. Em, y tenemos un par de preguntas de de nuestra teleaudiencia, Mariana. Bueno, Entonces, quiero pasártelas. Nos pregunta Laura Carolina, que ya que tienes experiencia con el libro álbum y con los cómics, ¿cuál formato te gusta más? buena pregunta. En este momento me interesan más los cómics. Me parece que el libro álbum es un formato fantástico. Yo lo he explorado mucho, pero
en este momento necesito expandir un poco más mis historias y la forma de contarlas, y me parece que los cómics permiten más cierto grado de profundidad en la manera de contar visualmente las historias. De todos modos, creo que los límites entre los géneros están cada vez más borrosos y me parece que cada vez más el álbum está tomando elementos del cómic, como por ejemplo, hay álbumes que tienen viñetas, que tienen globos de diálogo, y al revés, digamos, hay cómics que de repente empiezan a utilizar la página completa como un recurso, y me parece que está bueno descatalogar un poco y explorar desde mi lado todas las posibilidades de narrar con imágenes. Ahí tenemos otra pregunta. Si tienes alguna recomendación para encontrar el propio estilo de ilustración. Y para mí lo más importante es conocerse a uno mismo o a una misma, como tratar de ver, tratar de dejar de ver un poco todo lo que están haciendo los demás y empezar a mirar un poco hacia adentro y ver cómo fue la infancia de una, qué cosas le interesaban de chico o de chica, digamos, tratar de ver qué cosas te motivan visualmente, ir al teatro, ir al cine, ir a un concierto, ver cuáles elementos de todo ese universo que te rodea podés traer a tu mesa de dibujo y dibujar todo el tiempo. Me parece importante tener cuadernos, dibujar sin prejuicio. Eh, Me parece que el dibujo es una voz, ¿no? Muy personal, y esa voz, digamos, sale naturalmente con el trazo, y que es una exploración y es un camino que se va haciendo, ¿no? Con el tiempo. Yo quería retomar una de las preguntas anteriores porque creo que está buena para todo el mundo que ha pasado por acá. Y creo que de hecho fue Juan quien marcó la pauta, porque Puro Pelo es un personaje y nos contó cómo nació Puro Pelo. Y ya le preguntamos a Chanti cómo crea un nuevo personaje. ¿Cómo creas tú un nuevo personaje? Bueno, para mí tiene mucho que ver con esto que te contaba, ¿no? Cosas que tiene que ver con las cosas que yo veo en mi cotidianidad, y de repente hay algo que me inspira una idea, algo que dice uno de mis hijos, o, o también a veces nacen desde la forma, desde el dibujo. Por ejemplo, dibujo un cocodrilo con una chaqueta y de repente digo, ay, este podría ser un personaje, ¿no? Ahí les mostré algunas pruebas de personajes. Generalmente surgen del dibujo o de alguna experiencia que yo tenga alrededor y que me encienda en la lamparita.